¿Qué tal? Buenos días, bienvenido a la clase del día 19 de octubre de primero. Vamos a dar hoy entornos de desarrollo y la parte práctica del entorno de desarrollo y vamos a empezar pasando lista en Rayuela porque, claro, es obligatorio. Entonces, bueno, me vais diciendo si estáis, ¿de acuerdo? José Manuel, ¿estás? ¿No estás? Irá llegando ahora a lo mejor. Vale, bueno, pues esto os lo vais contando a medida que vayáis llegando, me decís que he llegado y tal, ¿vale? Daniel, ¿estás por ahí? Aquí. De acuerdo. Poner el trazo. Bueno, voy a poner de momento. Alberto Aretio, Soy. Juan Pedro Blázquez, Aquí, Oscar, aquí. Virginia, Yo, Adrián. Bueno, de momento no voy a poner falta. Alexandro, Alexander, Aquí. hola. Y, Víctor, ¿Qué? Raúl, vale. Carlos García, Yo. vale. Mario Gómez, Elio, Aquí. Acabo de entrar, José, soy José Manuel, perdón. vale. Sergio, ¿estás por ahí? Aquí. Vale. Jorge, bueno. Jesús, Macarro, vale. Alfonso, Aquí. vale. Florian, no está. Morad, vale. Sergio Ruiz, Yo. Sergio Sánchez, Yo. Eric Aquí. y Pedro. Vale, bueno, pues que sepáis que lo que voy a hacer es eso, ¿no? Llamar y decir, oye, que se estáis y tal. Bueno, si no, que si no os miraré también como más o menos salís aquí. Lo que pasa es que como aquí salís con el nombre que os da la gana, ¿no? Digo aquí, pues yo qué sé, porque en algunos sí se ve, pero en otros, bueno, fíjate, vosotros más o menos tenéis sentido, ¿no? Pues hay gente que pone aquí, no sé qué, vikingo y cosas así, entonces es difícil encontrar. Pero bueno, que si no, ya lo buscaré por ahí también. O sea que yo llego ahora mismo. Estupendo. Vale, no he puesto a falta a nadie de momento, ¿vale? Ya el próximo día. Bueno, entonces vamos a dar entorno de desarrollo, vamos a hacer un par de cosas y no sé qué le ha pasado a mi disco duro, que el pobre se ha puesto malo y estoy aquí examinando y reparando, así que lo que tenía pensado para hoy lo voy a cambiar. Vale, hoy tenía pensado redundar un poco en todo el tema ese de las depuraciones, que creo que ya habéis empezado con Elías, ¿no? Hacer depuraciones y tal de código. Tenía pensado pues, hacer algunos ejercicios y tal, pero bueno, como veo que no, pues lo que vamos a hacer es otra cosa que también tenía pensado yo dar aquí, que son las funciones, ¿de acuerdo? Y bueno, mañana tenemos clases también, mañana tenemos clases de 10 a 11 y supongo que ahí ya de programación, pues ya todas las dudas que tuviéramos sobre los ejercicios que se pusieron, pues se corrigen mañana, ¿de acuerdo? No sé cuándo volveremos a clase, todavía no me han dicho nada. Como veis, no tengo ningún mensaje diciéndome. Bueno, no tengo ningún mensaje diciéndome si vamos a volver o no vamos a volver. Sabemos que por lo menos hasta el miércoles no. Así que si es más tiempo, pues ya no siga. Yo sé, yo he visto unas cifras muy malas. He estado viendo que ahí había 27 contagiados nuevos ayer. Eso es muchísimo. Así que no sé cómo irá la cosa. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a empezar y vamos a intentar hacer. Lo dicho, como tenemos poco tiempo, porque no nos dejan dar más tiempo de clase, tiene que ser exactamente lo que tiene que ser, pues lo que voy a hacer es intentar más o menos decir lo que sea deprisa, vamos deprisa, con las mínimas dudas y mucho menos ejemplos de lo que normalmente se hace. Y, y luego, pues ya, yo qué sé, vamos haciendo pues, más ejemplos más adelante y vamos viendo si hay dudas sobre todo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es esto de las funciones, ¿vale? Una función para nosotros va a ser un trozo de programa, es decir, nosotros vamos a coger algunas líneas de programa que vamos a decir, oye, esto hace una cosa concreta, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que estamos diciendo que queremos saber, por ejemplo, el, por ejemplo, el factorial de un número, ¿no? Y decimos, vale, pues yo sé con una serie de. O, por ejemplo, te podría decir si un número es par, que es una cosa más sencilla que el factorial, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una serie de líneas que hacen eso, que miran si un número es par o no, ¿no?
Y tú dices, bueno, pues vale, cada vez que yo necesite saber si un número es par, tengo que escribir esas líneas. Bueno, pues eso es lo que se plantea la gente cuando crea las funciones. Dice, ¿y si en vez de hacer eso, lo que hacemos es que aislamos esas líneas y cada vez que las necesitamos las llamamos por un nombre? ¿De acuerdo? Y eso es la idea de reutilizar código. Es decir, cosas que ya están hechas, no volver a hacerlas. Sencillamente utilizarlas, ¿vale? Esto va a complicar mucho la programación en general. Y bueno, también es verdad que le da mucha potencia. ¿Por qué? Pues porque a partir de ahora, eh, bueno, todavía a lo mejor es un poco pronto, pero a partir de ahora empezará. Cada vez que nosotros queramos hacer algo, nos tenemos que preguntar si ya está hecho. No podemos volver a programar lo mismo que ya está hecho, ¿de acuerdo? Esto, vamos, digamos que hay buenas costumbres en programación y entonces se llaman patrones de diseño, ¿no? Una cosa así, en fin. Y cuando las soluciones son malas se llaman antipatrones. Entonces hay antipatrones muy famosos, uno por ejemplo que se llama reinventar la rueda, ¿no? Que quiere decir que, claro, tú tienes que saber si algo ya está inventado, porque si lo vas a hacer tú otra vez, pues ¿para qué? Si ya está hecho, ¿de acuerdo? Y hay otro antipatrón más fuerte todavía que se llama reinventar la rueda cuadrada, que quiere decir que no solamente vuelves a hacer lo que ya está hecho, sino que encima lo haces peor, ¿de acuerdo? Serían un poco las dos formas de hacerlo. Y obviamente, pues eso hay que evitarlo, ¿de acuerdo? Por eso el tema este. Y gran parte del curso pues será pues ir viendo las funciones que ya existen, las cosas que ya existen para utilizarlas en nuestro programa. Eso es un poco lo que esperamos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros utilizamos la función, lo que hacemos es crearla en un punto del código, en un punto del archivo, de los archivos donde sea visible. Ahora mismo nosotros, como estamos aquí en nuestro en PSI, pues la verdad es que no tenemos mucha posibilidad de hacer que dos archivos diferentes se comuniquen, entonces tiene que estar todo en el mismo, ¿de acuerdo? Pero más adelante veréis cómo se ponen en diferentes archivos, ¿de acuerdo? Para hacer que sea más cómodo. Y hay dos cosas que siempre hay que hacer con respecto a una función. Primero, definirla, que es decir, definir qué es lo que hace y cómo lo hace. Y además también cómo se comunica con quien lo va a usar. Es decir, una parte del código va a utilizar esta función, bueno, pues tiene que saber cómo se debe comunicar con ella, lo que llamamos una interfaz. Y la otra parte que hay que hacer es la llamada o el uso, ¿vale? Que se produce en cualquier punto del código donde se quiere utilizar esa función y donde se la invoca. Son dos cosas diferentes. La definición se hace una vez en un sitio y la llamada se hace pues siempre que se necesite, allí donde se necesite. Cuando se define la función y cuando se llama también, ¿no? Siempre tiene que llevar un nombre que la identifique. Es decir, igual que las variables llevaban nombre, bueno, pues las funciones también llevan nombre. Y ese nombre va a ser por el cual va a ser invocada desde otro sitio, donde se la quiera utilizar. Por ejemplo, estás en un programa en el que sea y tú quieres utilizar tu función que se llama averiguar si es par, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues tienes que utilizar ese nombre para llamar. El nombre normalmente debería ser un verbo y un sujeto sobre el que recae la acción, ¿de acuerdo? Esto es una regla que luego ya la vamos variando, pero de entrada nos vale, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues escribir palabras o validar usuario, comprobar contraseñas, lo típico, ¿vale? Y ese nombre lo que tiene que ser es lo más descriptivo posible sobre lo que realiza, ¿de acuerdo? No importa que sea a lo mejor un poco más largo de la cuenta. Lo que nunca debe ser es corto, nunca puede tener una letra, o una letra y un número, o tiene que ser un poquito largo, ¿vale? Porque al fin y al cabo es un código que has hecho tú y nadie lo conoce. Entonces, tiene que explicarse por sí mismo solo con el nombre. Bueno, luego también para comunicarse esa función con el código, cuando tú lo llamas, ¿no? Digamos que necesita que le pases una información. Es decir, por ejemplo, si yo tengo, vuelvo al mismo ejemplo, si yo tengo la función que te averigua si un número es par o no, evidentemente ese número esa función necesita un número para que va a ser sobre el que te va a decir si es par o no, ¿de acuerdo? Entonces, esa entrada de información nosotros la llamamos parámetro. Es como, ahora estamos otra vez con vocabulario, sabéis que siempre que empezamos con alguna cosa nueva, lo primero que hay que aprender es el vocabulario,
para que podamos llamarle todos igual a las mismas cosas, ¿no? Y los parámetros tienen la misma regla que las variables, o sea, las mismas reglas de nombrado, de todas las que hemos puesto, ¿de acuerdo? Se llaman parámetros porque están asociadas a una función, ya está, ¿vale? Todo parámetro puede ser de entrada o de entrada y salida. Pero eso lo veremos un poquito, bueno, lo vamos a ver, eso creo que lo veremos un poquito más adelante con más tranquilidad. Pero para deciros que un parámetro de entrada es aquel cuyo valor solamente existe cuando se pasa, cuando entra, existe en la función. Pero luego, cuando la función se acaba, ese valor desaparece. Porque lo que estamos pasando no es la variable, el parámetro, sino el valor que le pasamos a ese parámetro. Pero luego nos podemos encontrar con un parámetro de entrada y salida, o de tipo in-out. Y es aquel que puede ser modificado, o sea, se entrega igual como un parámetro, entra en la función, pero la cosa es que puede ser modificado en esa función. Y que cuando acabe la función, ese parámetro acaba estando modificado. Es lo que se entiende como un paso de parámetros por referencia. ¿De acuerdo? No sé si se ha entendido bien el concepto, pero habrá muchos ejemplos, no os preocupéis. ¿De acuerdo? Y lo último que lleva, la última parte que puede llevar o no, es un retorno. El retorno sería la forma en que la función entrega el resultado de su trabajo. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la famosa función de averiguar si un número es par, estaríamos diciendo que si el parámetro de entrada es el número que queréis averiguar, el retorno sería la respuesta. Es decir, sí o no, es o no es. ¿De acuerdo? Eso es un poco todo. Bueno, pues yo creo que con esto podemos empezar a ver algunos ejemplos y os lo explico. ¿De acuerdo? Vamos a ir con el primero. Voy a abrir para eso el PSI. Y os iré pasando al... A ver, creo que he visto por aquí... Ah, sí. Aquí he visto que tenemos esto, la unidad de entorno de desarrollo que ha creado Elías. Bueno, pues ahí he puesto la teoría. Le he llamado entornos prácticos tema 1, funciones en PSI. Lo he quedado un poco ahí hasta que ya me aclare un poquito cómo lo vamos a hacer. Y luego las soluciones las pondré en el drive de la Classroom, ¿vale? Bueno, pues voy a ir haciendo más cosas porque aquí tengo las... Espera un momento. Y aquí tendría... Vale. Bueno, pues vamos a empezar diciendo que vamos a cambiar el nombre de esto que hacemos aquí, ¿vale? Ahora, en vez de algoritmo, se le va a llamar proceso. Y el proceso va a ser lo mismo que antes cuando utilizábamos algoritmo. Y tenemos proceso y fin proceso. Pero al igual que lo otro, el proceso y el fin proceso tienen un nombre, ¿de acuerdo? A este le vamos a llamar... sin parámetro ni retorno. Ya lo grabaré como 0,1 para que sepáis que esta es la primera, ¿vale? Bueno, vale, este dice, bueno, imaginaros que tenéis aquí una función que saluda, por ejemplo, ¿vale? Entonces para eso vais a decir, bueno, pues yo querría que dijese siempre escribir hola, ¿qué tal? Pues lo escribí. Y decir, bueno, pues ya está, ¿no? Claro, evidentemente esto es un ejemplo pues, muy tonto porque lo que se trata, que no sea algo demasiado difícil. Y decir, vale, pues lo que vamos a hacer es que esto se ejecuta y te va a decir, hola, ¿qué tal? Bueno, pues fenomenal, ¿no? Funciona muy bien. Pero la idea de esto es que yo tengo que escribir esto mismo, y claro, esto podría ser más complicado, pero yo podría escribir esto mismo muchas veces cada vez que tuviera que escribir, cada vez que tuviera que hacerlo en un sitio. Poner escribir o las que tal. La idea es decir, bueno, ¿y no podría yo crear una función, un trozo de código que hiciera esto? Y ahí es donde entra el concepto. Entonces declaramos una función que haga solamente eso. Decimos función y le ponemos el nombre. En este caso podríamos llamarle pues alumna, ¿no? Y fijaros, ahora para decir que es una función se ponen unos paréntesis. Eso quiere decir que tienes una función.
Vale, luego dices, pues nada, que llames al fin de la función y ahora tú dices aquí, bueno, pues ¿y aquí qué es lo que haces? Pues esto de aquí arriba. Es decir, has definido una función. Esta es la definición de la función. ¿De acuerdo? Es decir, aquí se define y se dice qué significa cada vez que tú vas a llamar a saluda. Aquí te dice, en esta definición te dice qué es lo que significa llamar a saluda. ¿De acuerdo? Y ahora, evidentemente, lo que voy a hacer es usarla. Usar la función. Entonces, para usar la función, ¿qué tengo que hacer? Poner su nombre. En este caso, pongo saluda. Entre los paréntesis, ¿de acuerdo? Porque si no pongo los paréntesis, él no sabe que estoy llamando a una función. Claro, si yo le digo, voy a utilizar saluda solo, él puede decir, ¿pero esto qué es? ¿Una función? No sé lo que es, ¿de acuerdo? Una función, una variable, ¿qué es? Pero si pongo los paréntesis, él ya sabe que es una función, ¿de acuerdo? Y si lo ejecuto, pues veréis que al final es lo mismo, es decir, dice, hola, ¿qué tal? Y ya está, ¿de acuerdo? Si lo hago paso a paso, veréis lo que ocurre. Yo avanzo un paso, y observad que estoy aquí, dentro del proceso. Pero en el momento que ejecuto ese, el flujo del programa sale del proceso. Y se queda aquí, ¿vale? En la función saluda. Observad que ahora yo digo escribir, se ejecuta, pero cuando llega al fin de la función, vuelve otra vez, le he dado 2 veces sin querer. Vale. Ahora, cuando yo estoy en la última línea y ejecuto, avanzo un paso, me vuelvo otra vez al proceso de arriba, ¿de acuerdo? Y pone fin de la función, fin del proceso, avanza un paso y se termina el programa. De tal modo esto es así que imaginaros, por ejemplo, que yo aquí tengo una variable, ¿de acuerdo? Esa variable que se llama, no sé, valor proceso. Valor proceso va a ser igual a 6. Y aquí voy a crear otra que se llame valor fun, que va a ser igual a 9, por ejemplo. Y ahora voy a hacer una prueba de escritorio y voy a poner esa variable y esta variable. ¿De acuerdo? Quiero que veáis ahora lo que pasa. Cuando yo ejecuto el primer paso, ninguna tiene ningún valor, claro, todavía no le he dado ningún paso, ningún valor. Pero cuando hago aquí y ya le doy un valor, fijaros que aquí pone 6, pero aquí dice variable no inicializada, a pesar de que pone valor 9 igual a valor fan igual a 9. Pero como no se ha ejecutado, no tiene ningún valor. Ahora voy a ir a saluda. Fijaros que voy a salir del proceso para irme a la función. Entonces, en el momento que hago eso, ¿de acuerdo? Observad lo que ha pasado abajo. El valor del proce ahora dice variable no inicializada, ¿de acuerdo? Y eso ocurre, veréis, ahora le doy aquí valor fan y valor fan sí tiene valor. Pero eso ocurre porque al estar en la función, lo que esté declarado aquí en el proceso, localmente en el proceso, como por ejemplo eso, valor proce, ya no existe. Deja de existir. No existe en el proceso, pero no en la función. Es como si saliese de un programa para meterme en otro. O como si estoy en una casa, pero me meto en una habitación. Bueno, pues digamos que ya no veo lo que está en el resto de la casa, ¿no? Sería algo parecido. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo ahora hago escribir hola, ¿qué tal? Y termino la función, observad lo que pasa aquí abajo, cuando vuelvo otra vez al proceso. Desaparece esa variable porque es local a la función y vuelve a aparecer la variable proce, valor proce, porque era local pero al proceso. Como vuelvo al proceso, la variable vuelve a existir. Voy a parar un momentito y os pregunto, ¿de acuerdo? ¿Qué os parece hasta ahora? ¿Tenéis alguna duda? Yo No. lo del in y el out no lo entiendo bien, la verdad. Sí, todavía es un poco pronto para entenderlo. Digo lo que hemos explicado aquí de cómo llamar, cómo definir. No. De momento bien eso. Vale, estupendo. Bueno, pues de acuerdo, vale. Lo único, José, el por qué pasa eso, por qué el valor de la función no se pierde cuando se vuelve al proceso. Claro, porque digamos que son independientes. Ahora, espérate, voy a acabarlo. No, espérate. Es algo temporal, digamos, ¿no? Espera un momentito, es que sí, me voy a. Ahora te explico. Espérate, sería ejemplos de funciones 2021. Para grabarlo aquí.
luego ya te sigo explicando, vale, esto sin parámetros ni retornos, pero sin espacio tampoco. Los espacios aquí los que cambiado. Creo que se van a grabar bien. Yo tengo una duda, José. Sí, espera un momento, voy a contestar primero a José. Mira, resulta que lo que estamos diciendo aquí es que son, aunque estén uno llame al otro, pero son independientes. Entonces es como si fueran dos programas cooperando. Uno que se llama sin parámetro tal, y otro que se llama salud. Entonces, claro, lo que está diciendo es, si tú estás en un programa ejecutando sus líneas, pero te sales de este programa para ir al otro, ¿de acuerdo? En este caso la función saluda, entonces el entorno de ejecución ya no es este de aquí arriba, porque te ha salido. El entorno de ejecución es este de aquí abajo. Por lo tanto, las variables que son locales, como esta, por ejemplo, aquí desaparecen, no tienen sentido. Porque existen en proceso, pero no existen en la función saluda. Vale. Y tú luego puedes, en función, si imagínate, sacas un resultado de una suma, ¿no? Luego puedes meterla en la de proceso. Sí, El resultado claro, de la suma esa. claro, eso lo vamos a ver luego. Sí. ¿Alguien más quería saber alguna cosa? No sé. Si tú introduces un valor del proceso en la función, es decir, si por ejemplo valor proceso tú lo metes en la función, ¿deja de valer lo que valía antes para valer otro valor luego? No, ahora lo veremos. Vale. Vale. Porque es que, claro, eso ya es con parámetros. Entonces, esto es sin parámetros, que es lo que va dentro de los paréntesis, ni retorno, porque aquí nadie te dice nada. Vale, Vale. sigo entonces. ¿No tenéis ninguna duda más? Perfecto. Eso era que no, ¿verdad? Bueno, mi duda era qué pasa con el valor ¿tú si llamas a la función desaparecería o...? ¿Qué valor? ¿El valor fan o el valor proce? Sí, el valor proceso que tú Ese lo declaras en el proceso, pero luego si entras la función y quieres hacer algo con ese valor, desaparecería, no estaría declarado. Desaparece mientras estás aquí. Pero cuando vuelves, porque claro, el fin de la función te lleva a la siguiente línea. A ver, esto sería como un paréntesis, ¿no? Imagínate que estamos aquí y ahora de pronto dices, esto lo que hace es que sales del proceso para meterte aquí en saluda. ¿Vale? Entonces, saluda empieza aquí, en este punto y termina aquí. ¿Vale? Por lo tanto, lo que existe adentro es lo que existe. Fuera no, él no sabe de lo que hay fuera. Pero cuando el fin de función llega a esta línea y se ejecuta, tiene que volver aquí. ¿De acuerdo? Digamos que a la siguiente línea después de esa llamada. Y en la siguiente línea ya sí vuelven a aparecer las variables que eran locales a este proceso. ¿Se entiende? Sí. Vale, perfecto. Venga, vamos a ir con el nuevo. Digo el nuevo con este. Este se llamaría, que los nombres son compara, retorno, compara, espérate, porque le pongo unos nombres que... venga, con parámetros. Ah, claro. Con parámetros. Esto vamos a hacer ahora, una función con parámetros. Me gusta que pongáis aquí lo del proceso para diferenciar. Y aquí es fin proceso. De acuerdo. Imaginaros, por ejemplo, que voy a saludar, pero igual que antes, pero voy a saludar, pero ahora ya sí que, por ejemplo, yo puedo tener en cuenta el nombre de a quien quieres que salude. Por ejemplo, no solamente que digas hola, ¿qué tal?, sino hola, ¿qué tal? Y qué nombre. ¿De acuerdo? Como yo ya tengo una función que saluda, cuando yo quiero hacer eso, evidentemente lo que tengo que hacer es intentar que la información del nombre en el proceso llegue hasta saluda, para que nos pueda saludar, ¿no? Entonces, para hacer eso, vamos a utilizar un parámetro. Y eso quiere decir que cuando la función saluda, le va a decir, sí, pero yo para que me salude, para poder saludar, yo necesito que me deis un nombre. Entonces lo escribes aquí, como quieres que se llame, nombre. Que quede claro que el nombre existe en su mundo, no en el otro. Bueno, ahora lo veremos. Y entonces yo cuando salude voy a decir, hola, ¿qué tal? Y aquí voy a poner el nombre. Creo que habría que poner un espacio aquí, sí. Si no falla, vale. ¿De acuerdo? O sea, si alguien cuando llama a saluda le pasa aquí un nombre, el que sea,
yo voy a escribir hola, ¿qué tal? Y el nombre ese que me han pasado. ¿De acuerdo? Esto sería la definición de esa función, con parámetros. Ahora vamos a ver cómo se hace lo del parámetro. Imaginaros ahora que yo digo, por ejemplo, bueno, que le voy a preguntar al usuario cómo se llama. Entonces le digo, ¿cómo te llamas? Y él puede decir lo que me dé la gana. Y yo voy a leer eso. Y lo voy a meter en mi nombre. Entonces, yo quiero que me salude, por lo tanto, yo ahora tengo que llamar a Saluda. Llamo a Saluda y digo, bueno, pues mi nombre. ¿Se entiende? Porque mirad cómo es la comunicación, ¿de acuerdo? O sea, localmente en el proceso no existe la variable nombre. Por lo tanto, yo aquí no puedo escribir el nombre. Tengo que escribir una variable local al proceso, si no, no tendría sin ningún sentido. Entonces yo pongo aquí la variable que es local, es decir, la que existe en el proceso, que es mi nombre. Y se la paso por parámetro a la función de Saluda. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Saluda? Pues lo que va a hacer Saluda es coger el valor y copiarlo dentro de la variable local nombre. Y por eso, esto es lo que se entiende un parámetro solo in, o bueno, parámetro in, mejor dicho, o bien paso de parámetro por valor. ¿De acuerdo? Porque lo que yo voy a pasar es el valor de lo que haya escrito en mi nombre. José, Dígame. ¿eso sería lo mismo que en el algoritmo, que al nombre le asignas el valor mi nombre? Sí. Para que veáis cómo funciona, vamos a agregar aquí la prueba de escritorio a ambas cosas. Vamos a poner, bueno, tenía que haber copiado para poder pegarlo. Vamos a decir que tenemos, agregamos mi nombre y agregamos nombre. Quiero que veáis cómo se comporta y que siempre tengáis claro que cuando yo salgo de un módulo, de algo que está entre inicio y fin de algo y me voy a otro sitio, que también tiene inicio y fin, estoy saliendo de un contexto para meterme en otro contexto, ¿vale? Esta gente le llama eso scope. Y cuando me salgo de contexto, todas las variables cambian, todo cambia, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver esto un poquito, vamos a ver cómo sería. Ahora, le doy ahí, ejecuto, me pregunta cómo te llamas y espera que yo le diga algo. Yo que me llamo... vale, Felipe, por ejemplo, ¿eh? No es Felipe el que me gusta más. Entonces, fijaros, cuando yo hago Felipe y pulso Enter, mi nombre toma como valor Felipe, claro, obviamente, porque eso es igual que lo hemos hecho siempre. Y ahora vamos a llamar a Saluda. Observad que el nombre no tiene ningún valor aquí, pero observad que mi nombre tiene el nombre de Felipe. Entonces, cuando yo hago avanzar un paso, lo que voy a hacer es salir del proceso y entrar en la función. Fijaros lo que ha ocurrido. En la función ahora yo digo, pues resulta que yo tengo nombre, pero no tengo mi nombre. O sea, lo que ha hecho la llamada de la función a través de los parámetros es copiar el valor que he puesto aquí dentro de la variable local que está aquí, que es un parámetro. Y ahora yo trabajo ya con la copia, con eso que está aquí, ¿vale? Y por lo tanto yo ahora puedo decir, hola Felipe, ¿qué tal? O, hola, ¿qué tal Felipe? Y se acaba. Como es un paso por valor, evidentemente se ha hecho una copia, pero esto de aquí no se ha modificado. Bueno, no había modificado nada aquí. Entonces, le doy a avanzar, vuelvo otra vez y pasa lo mismo de antes. Felipe ya no existe como nombre, pero mi nombre sigue teniendo valor ese de Felipe. ¿De acuerdo? Esa es la forma en que conseguimos que un proceso llamador le pase datos a un proceso llamado. En este caso, una función. ¿Alguna duda con eso? No, en principio no. Hombre, qué duda cabe que sí, Y José, en el proceso, en lo de, por ejemplo, mi nombre, ¿siempre tiene que aparecer el nombre de lo que ponga en la función o puedes poner cualquier otra cosa? ¿te No sé si me refieres? entiendes. No sé si me explica, no sé. Es que en la función has puesto el nombre Sí, y en el proceso tienes que poner obligatoriamente esa palabra o puedes poner a lo mejor name en inglés en pues, el proceso. claro, puedes poner lo que te dé la gana. Ten en cuenta que es tan diferente poner claustrofobia
como poner mi nombre, Sí. es lo mismo, ¿vale? Vale, Para el vale. ordenador es igual es O igual. sea, lo detecta ya automáticamente. Sí, pero porque está entre los paréntesis. Ah, vale, los paréntesis es la clave, vale, vale. Claro. Pues ya está, eso era. Estupendo. Pues nada, eso es que esté entre los paréntesis. Ya veremos que se puede pasar más de un parámetro y entonces ya veréis que importa el Vale, orden. vale. Vale, pero eso de momento, digo, luego. He pensado, digo, pues eso luego ya. ¿De Vale. acuerdo? Vale. Espera un momento. ¿Qué clase de función es esta? Ah, vale, así. Bien. Ahora vamos a hacer una función que hable con nosotros. O sea, no solamente nos admita cosas que nosotros le digamos con un parámetro, sino que luego nos va a responder. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es comprobar que vamos a hacer un método, una función, perdón, que comprueba si un valor, si un número es múltiplo de otro. ¿De acuerdo? Vale, esto ya os enseñaré cómo hacer en Java, pero aquí no me interesa. Os enseñaré cómo hacer un documento bien explicado para que sepáis cómo los comunicamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos la función y a la función le voy a poner un nombre que signifique algo para nosotros. Por ejemplo, le voy a llamar comprueba múltiplo. ¿De acuerdo? Unos paréntesis para que veamos que es una función. Y vamos a decir, vale, pero si yo quiero saber que uno es múltiplo de otro, necesito los dos números. Es decir, yo no puedo decir que, por ejemplo, el número 4 sea múltiplo de algo. No, tienes que decirme de qué crees que quiere ser múltiplo, ¿no? O sea, ¿de qué es múltiplo el 5? Pues no lo sé, tendré que decírselo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le digo, dime cuál es el número que quieres que averigüe y dime cuál es el múltiplo, o bueno, el número por el cual si divido el número entre múltiplos, pues me da como resto cero, ¿no? O sea, que es múltiplo. Entonces yo podría decir, pues es muy sencillo. Por ejemplo, yo podría decir, si número, porcentaje, múltiplo es igual a 0, ¿vale? Pues entonces sí lo es, ¿no? Y si no, pues entonces no lo es. ¿De acuerdo? Vamos a crear aquí una variable. Vamos a llamarle que sea afirmativo. ¿Vale? Y decimos de entrada, yo qué sé, no decimos nada. O bueno, decimos que es falso. ¿Qué más? Eso está mal programado. Entonces decimos, si número resto múltiplo es igual a 0 es un múltiplo, pues sí. Entonces decimos que afirmativo es igual a verdadero. ¿De acuerdo? Y si no, decimos que afirmativo es igual a falso. Me he equivocado, he puesto ahí uno de más. Ahí. ¿De acuerdo? O sea, esta es la forma en que nosotros vamos a poder decir si algo es o no es. Y aquí tenemos una variable que comprueba y que se almacena el valor de lo que sea. Pero, ¿cómo puede salir esto de la función? ¿Cómo podemos hacer que cuando yo llame a esta función, ella me lo diga de alguna forma? ¿Cómo? Bueno, pues ahí es donde entra ponerlo aquí. Es decir, afirmativo. Pues haciendo un out, ¿no? Al algoritmo, otra vez. ¿Cómo? Como sacándolo en una variable que se meta luego en el algoritmo. Pues podría ser, pero vamos a ver primero ¿vale? Esto sería cuando uno ya tiene el retorno. Es decir, lo que decimos es, esta función que se llama comprueba múltiplo, y fijaros que símbolo, menor que menos, es como una flecha, ¿no? Esta función retorna, o sea, la flecha dice retorna el valor de afirmativo. ¿Vale? O sea, está diciendo que el valor que tenga afirmativo, después de haber ejecutado esto, ese es el valor que comprueba múltiplo va a retornar a quien la llame. ¿Se entiende eso? No muy bien. Venga, vamos a ver si siguiendo en el ejemplo se entiende. Vale, aquí tengo mi número y mi múltiplo. No le he puesto, voy a ponerle mi múltiplo. Vale, leo mi número y leo mi múltiplo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que yo leo mi número y mi múltiplo, mi pregunta es, bueno, voy a llamar a la función.
¿no? Entonces yo digo, venga, pues mi número y mi múltiplo. Y ahora llamo al método que se llama, a la función que se llama comprueba múltiplo. Tengo que pasarle dos cosas. Primero, mi número. Y mi múltiplo. No sé por qué no me ayuda ahora. Bueno, da igual. ¿Estáis de acuerdo? Sí. No sé qué he hecho. Espérate, voy a cambiar esto por proceso. Está hoy esto tonto de narices. A ver. Ya, pues nada. Ya lo pongo yo. Vale. De acuerdo. Pues ya está la llamada, ¿no? Pero el otro dice, pero claro, ¿cómo se entera el proceso? ¿Cómo, no? ¿Cómo? Si yo, a ver, mi número se va a copiar el número. Múltiplo se va a copiar el múltiplo. Y vosotros sabéis que cuando acabe la función comprueba múltiplo, tanto número como múltiplo van a desaparecer. Por lo tanto, ¿cómo se entera el proceso? ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí es donde tenemos que crear la variable que recoge ese retorno. ¿Vale? Normalmente le llamamos pues respuesta, retorno, en fin. Vamos a llamarle respuesta también. Y decimos que la respuesta va a tomar el valor de lo que retorne con prueba múltiple. ¿Vale? Así es como se lo decimos. Le decimos que respuesta va a recoger el valor, y lo sabemos porque hay un igual aquí, ¿de acuerdo? Y va a ser igual a la llamada a la función. ¿Vale? Eso es lo curioso que tiene esto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando termine de comprobar, la función termine, el valor ese de retorno que le hemos dicho se va a guardar en respuesta. Y si yo ahora le digo que me escriba la respuesta, pues va a ser capaz de decírmelo, porque ha recogido ese retorno, ¿vale? Vamos a hacer, como siempre, vamos a ver cómo queda una prueba de escritorio de esto, ¿vale? Vamos a poner todos los valores. Vamos a agregar mi número, vamos a agregar mi múltiplo, vamos a arreglar la respuesta, que son variables, que son locales aquí al proceso, y ahora vamos a agregar las otras. Vamos a agregar el número, vamos a agregar el múltiplo y vamos a agregar el afirmativo. ¿De acuerdo? Ojo con una cosa, si yo pongo aquí mi número y mi múltiplo es porque están en ese orden aquí. Si yo lo cambiara porque me equivoco y pongo aquí mi múltiplo y aquí mi número, ¿de acuerdo? La copia de mi múltiplo sería en número y la copia de mi número sería en múltiplo, o sea, al revés de lo que quiero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante cuando yo estoy llamando una función que yo sepa en qué orden están colocados los diferentes parámetros. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver cómo se ejecuta esto. Ahora, vengo aquí y le digo, averigua el número, por ejemplo, voy a poner el número, el 8, ¿de acuerdo? Y digo, y dime cuál es el múltiplo. Y yo digo, pues el múltiplo va a ser el 2. Nunca la dije. El 2. De acuerdo, fijaros. Valores de mi número, 8. Valores de mi múltiplo, 2. Valores de respuesta, indefinida. Nadie te lo ha dicho. Pero fijaros que en este momento, lo primero que se va a ejecutar no es esta asignación, respuesta igual a, sino esa llamada a la función. Esto es lo que se va a llamar primero. Esto es lo primero que se va a ejecutar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando le doy, le damos, aunque parezca que no, le doy sin querer. Cuando le doy ahí, se viene aquí, ¿vale? Y empieza la función. Los valores ahora se han copiado. Como veis, número ahora vale 8, que es lo que se me había pasado en mi número, y múltiplo vale 2, que es lo que se le había pasado en mi múltiplo. Entonces, si ahora yo le doy a avanzar un paso, ahí está, ¿vale? Fijaros que ahora yo empiezo. Afirmativo, es falso. Avanzo un paso. ¿Es múltiplo porcentaje 2 tal igual a 0? Pues sí que lo es. Porque 8 dividido entre 2, resto 2, perdón, da 0. Entonces afirmativo se vuelve en algo verdadero. Como se vuelve verdadero, se acaba. ¿De acuerdo? Fijaros que afirmativo vale verdadero. Voy a avanzar un paso y me vuelvo a fin de función y me vengo arriba del todo. No sé qué ha pasado ahora, porque lo está haciendo otra vez.
Vale, no sé por qué lo he hecho 2 veces. Bueno, ahora, observa lo que ha pasado, ¿vale? Ahora respuesta vale verdadero, o sea, ha cogido el valor que tenía afirmativo, ¿vale? Y esa es la forma en la que conseguimos que la función llamada le retorne valores a la función llamada. Y al avanzar un paso, pues me dice que sí, que es múltiplo, que uno es verdadero. Pero si no hay ninguna relación entre respuesta y afirmativo, ¿no? Sí, yo creo que tampoco. Sí, la hay. Que respuesta es igual, y aquí pongo, es igual a la función, ¿lo veis? Es igual a la llamada de la función. Es igual, Sí. esa es la clave. ¿De acuerdo? Esa es la clave. ¿Y por qué le asignas a afirmativo la función? Porque es como escribo que tiene un retorno. ¿Vale? Esta es la forma de escribir, de decirle a la función que tiene que retornar el valor que tenga afirmativo. Como que devuelva algo, ¿no? Ujú. Lo que yo, José, no me entero cuando, por ejemplo, tú pones ahí afirmativo igual a falso y luego lo metes dentro de un sí verdadero, no sé qué es lo que quieres hacer con eso, no sé qué es lo que haces con eso. Lo inicializas a falso, pero luego lo pones verdadero y hay veces que lo haces al revés, no sé por qué. Bueno, más adelante diré por qué hago eso, pero ahora de momento es mejor que lo borre, ¿vale? Mm. Es que ya te digo que a mí me gusta al principio poner las variables con los datos y tal, ¿no? Luego, a ver, luego ya os lo explicaré, que yo creo que la mayoría de los si no, no deberían existir. O sea, el si no prácticamente no debería existir nunca. Mm. Eso es lo que yo creo. Vamos, y lo que queremos mucha gente. Entonces, por eso hago eso. Pero bueno, da igual. En este caso, por ejemplo, ¿lo entienden mejor así? Sí, así lo veo mejor. Pues ya está. El key de la cuestión aquí, lo importante de aquí, es que esta flecha dice que cuando se haya ejecutado, cuando termine la ejecución de la función, ¿vale? Alguien va a poder recoger, porque con prueba múltiple lo va a entregar el valor de afirmativo. ¿De acuerdo? Y esto de aquí, el hecho de que después de la llamada, a la izquierda de la llamada, yo ponga un igual para meter algo en una variable, significa que ese retorno se va a meter aquí, en esa variable. Y entonces, José, ¿no sería más fácil poner respuesta igual a afirmativo? Sí, Porque ya que el valor que va a recoger afirmativo es es el resultado de comprueba múltiple, ¿no? Es que afirmativo no existe en el proceso. Ah, Existe en vale. la función, pero no en el proceso. Vale, vale, vale. Ese es el problema de lo local, ¿vale? Ese es el problema de que a ver, tenés en cuenta que esto se puede empezar a pensar en hacer programas independientes. O sea, yo, por ejemplo, puedo hacer aquí una función sin saber quién me va a llamar. ¿De acuerdo? Entonces, como no sé quién me va a llamar, son programas independientes, pues tiene que utilizar cada uno sus nombres. Ya, o sea que lo que consiste es tener dos programas diferentes, digamos, entre comillas, juntados por un nombre, que es el que va a relacionar un programa con otro, ¿no? Exactamente eso. Bueno, pero eso. Parámetros y retorno. Voy a poner aquí. José, si tú no tienes guardada, si no tienes asignado eso de comprueba múltiplo número, el número y el múltiplo, Se pierde. pues si pondrías escribir afirmativo, el valor de la función, lo que te da, no te daría nada o No, o sea, tú no puedo. O sea, si tienes yo que no, guardar. si yo no pongo eso ahí, aparte de que me da un error, ¿no? Pero yo no puedo escribir eso. Vale, eso no puedo. Vale. ¿De acuerdo? Aunque aquí parezca que sí que puedo, pero en fin, no, en realidad no puedo, ¿vale? Tiene que ser como lo estoy poniendo, ¿de acuerdo? Esa es la idea, coño. Recojo el valor que me retorna y entonces ya funciona, ¿vale? Vale, voy a ver si esto funciona, pues yo de esto no me fío un poco. Espera un momento. Bueno, esto lo puedo ejecutar de golpe. Vale. Venga, vamos a ver con la siguiente cosa. Esto es más un concepto, esto es un concepto y probablemente en los lenguajes de programación se hace de otra forma, ¿vale? Pero es lo que hemos hablado este se llama 04, paso de parámetro, referencia. Vale. Bueno,
Observad una cosa. De lo que vamos a hablar aquí ahora mismo no es de... No sé por qué me error por eso. Porque he puesto 0,4. Que hay cosas que no me gustan mucho. Vale. De acuerdo, lo que vamos a pasar aquí es, primero, la palabra esa tiene sentido, es decir, parámetro por valor, pues que solamente se coge su valor. Por referencia. Ojo, cuando ya decimos por referencia es que nos estamos refiriendo a algo, ¿vale? No es una copia de un valor. Vamos a ver cómo sería. Por ejemplo, vamos a crear la variable valor, que vale 9, y vamos a escribirla para que veáis que no cambie. Y ahora voy a llamar una función que se va a llamar cambiar valor, al cual le voy a pasar ese valor que yo decía ahí, ¿vale? Ojo, esto es una especie de trampa que os quiero hacer. Fijaros que aquí se llama valor y aquí se llama valor, y aún así son diferentes. De hecho, le voy a poner mi valor. Todavía no creo que estéis muy preparados para esto. Mi valor, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues si yo tengo aquí ahora valor es igual a valor más 1, creo que todo el mundo tiene claro cuánto va a valer el valor, ¿no? ¿Me lo podríais decir ya? 10. Efectivamente. Ahora voy a llamar aquí a cambiar valor. Y voy a llamar a cambiar valor y le voy a pasar mi valor. Bueno, pero en principio no vale 10 porque mi valor está en el proceso y valor está en la función nada más. Muy bien pensado. Y de momento no hay que dar relaciones, ¿no? Muy bien pensado. Pero vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona. Primero, decimos, mi valor tiene valor 9. No hace falta ni que lo ponga en las líneas. Porque como lo voy a escribir, mi 9, ¿de acuerdo? Ahora, voy a cambiar el valor. Si me vengo aquí, me dirá, bueno, pues valor va a valer 10. Y lo sé, ¿eh? Porque cuando avanzo un paso, me pone que es 10. Pero claro, si me vuelvo aquí atrás, ahora, ¿cuánto creéis que va a escribir? Ahora sí 10. No, va a escribir 9 porque no las almacena en la variable. Claro. Con la flechita. Claro. No lo ha almacenado ni nada. Y entonces, claro, como lo que se hace es, como esto es un paso por valor, esto es un paso por valor, entonces no se va a modificar. ¿De acuerdo? Porque lo que se hace es que se copia. Cuando yo llamo a la función, lo que hago es copiar el contenido de mi valor en valor. ¿Vale? Es una copia. Eso es por valor, eso es un valor. Pero si ahora ponemos aquí una cosa tan tonta como por referencia, joder, ¿pero qué hace? ¿Por qué me borran lo otro? Si ahora aquí ponemos por referencia, ¿de acuerdo? Entonces lo que estamos diciendo es que ya no vamos a pasar el valor. O sea, no vamos a hacer una copia de mi valor en valor, sino que vamos a trabajar directamente sobre la variable esta. ¿De acuerdo? Y ahora sí que lo vamos a ver por aquí. Es decir, voy a coger mi valor, que no está cogido, ahora lo cojo y lo agrego. Y cojo valor, ¿vale? Y lo agrego. Lo tengo ahí abajo. Y hago primer paso. Y digo, vale, pues valor vale 9, hasta aquí de acuerdo. Y ahora voy a llamar voy a escribir mi valor, que es 9, y voy a llamar a avanzar un paso. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí pone 9 y aquí nada, parece que desaparece igual, ¿no? Y ahora dice, vale, pues voy a cambiar el valor por referencia. Y ahora vale 10. Y ahora lo escribo. Y ahora vuelvo arriba. Fijaros, 10. ¿Habéis visto la diferencia? Ahora cuando yo escribo, ya sí me escribe un 10. O sea, ha cogido la variable y en vez de pasarla por valor, la ha cogido como referencia. Es decir, yo trabajo con la variable mi valor dentro de la función. Y si la modifico, esas modificaciones persisten, incluso después de que se haya terminado la función. Decidme que se ha entendido. Eso se ha entendido a cacho, ¿eh? Claro. Porque en verdad, al ser nuevo lo de los parámetros y demás... Menos mal que esto es un vídeo de YouTube y luego se puede ver otra vez. Si no lo harías de esta forma, tendrías que asignarle en el proceso un valor
antes de escribirlo, ¿no? Para que se guarde. No sé si te he entendido bien, ¿me lo puedes repetir? Si no, no he entendido nada. Vale, por referencia. Bueno, eso básicamente es la teoría, ¿no? Todas las cosas que hay. Obviamente, luego nos iremos tengo que no sé, ponemos. Joder, muchas veces me pongo. Vale, ahora os explico. Esto es un poco toda la teoría que hay, ¿vale? Es muy poca. O sea, 4 ejemplos ya prácticamente te explican toda la teoría, ¿vale? O sea, sin parámetros ni retorno, solo con parámetros y con retorno, o con parámetros por referencia, pero sin retorno, ¿de acuerdo? Luego podéis hacer parámetros por referencia y retorno, en fin. Hay un montón de cosas que podemos hacer. Pero con estas 4 combinaciones no hay más, ¿vale? ¿Entendido? Sí. Vale, venga. Entonces, ahora dice, vale, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, vamos a ver si se nos ocurren cosas, por ejemplo. Imaginario, yo tengo aquí una cosa. Vale, venga, os comento. Es un ejemplo, ¿vale? Entonces, el ejemplo que os presento es una información para hacer una operación con tarjeta, por ejemplo. Entonces decimos que para hacer una operación con tarjeta necesito saber el número de la tarjeta y el PIN secreto. Y luego pues yo pongo lo típico, ¿no? Que si escribir, pues ya está, ¿no? Escribir el número de la tarjeta es... pues el número de la tarjeta es número tarjeta. Número tarjeta. No sé qué, vale, número tarjeta. Y ahora digo, y su PIN es, y aquí pongo el PIN secreto. Vale, sencillo, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿y de dónde saco yo ahora los números de tarjeta esto? ¿De acuerdo? Y yo digo, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una función, ¿vale? Que se llame leer información de tarjeta. Voy a poner aquí que se llama proceso porque si no no funciona. Vale, y yo os digo que aquí va a haber dos números, número de tarjeta y PIN secreto, que los voy a saber, ¿de acuerdo? ¿Entendemos esto? Sí. Sí. Perfecto. Vale, yo quiero ahora que esta información llegue aquí. Es decir, yo tengo que llamar aquí a leer información de tarjeta y quiero que número de tarjeta, de veras es insoportable, número de tarjeta, PIN secreto, eso, PIN secreto, número de tarjeta. Yo quiero que este valor de aquí, número de tarjeta y PIN secreto, lleguen aquí. Sería por referencia, ¿no? Por referencia más fácil. Por referencia, muy bien. Claro, ¿qué es lo que hago? Yo digo, pues paso número de tarjeta por referencia y PIN secreto por referencia. ¿De acuerdo? Entonces yo sé que lo que va a pasar es que va a decir, vale, pues yo te paso la variable, no una copia de la variable, no, la variable número tarjeta. Y esa variable número tarjeta, que se está aquí, ¿de acuerdo? Yo le doy el número 23. Y al PIN secreto, pues le doy el número 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Como veis, si lo ejecutáis, pues dice el número de tarjeta 23 y el PIN es 1, 2, 3, 4.
¿De acuerdo? ¿Os ha parecido que os habéis enterado o no? Más o menos, José, más o menos. Sí. 0,5 por referencia, más de una. Me voy a llamar esto. ¿Veis si os puedo poner ya un ejercicio o algo? Entonces esto te servía para modificar directamente la variable y el otro la copia. Trabajabas con la copia. Por ejemplo, a ver, os planteo el ejercicio y terminamos la fase, ¿de acuerdo? Creo que lo tenéis por ahí, ¿no? O sea, vosotros tenéis un programa de PSI que implementa un juego que adivina un número, que consiste en que el usuario adivina un número secreto aleatorio. ¿Este lo habéis hecho vosotros? No, ¿no? No. Vale. Pues digamos que esto, yo no sé si lo tengo por ahí, adivina número, voy a ver si lo tengo en plan... Adivina número, lo tengo por aquí, pero lo tengo con funciones. Una leche, pensé que lo tenía por ahí que no fuese en funciones. Y así lo tengo en primera, creación del algoritmo, ejemplos. Este con rojo. Bueno, será este. Bueno, da igual, vamos a ver cuál sería el programa, ¿vale? El programa lo único que va a pasar es que al principio, cuando se ejecuta, el programa va a crear un número secreto aleatorio, ¿de acuerdo? Un número secreto aleatorio podríamos poner un valor concreto, por ejemplo, dice aquí, un número entre 1 y 50, me parece bien, ¿vale? Y entonces le vas a preguntar al usuario, ¿cuál es el número secreto que estoy yo pensando? Claro, porque lo ha hecho al azar. Y entonces el usuario va a meter un número. Y el programa tiene que decir si ese número que ha metido es mayor o menor que el secreto que él tenía. Y, claro, pues, si por ejemplo el número secreto es el 25, nosotros no lo sabemos. Y alguien pone, por ejemplo, te pregunta, ¿puedes decir cuál es el número secreto? ¿Cuál es el número secreto? Tú dices el 48. Entonces el programa te dice, no, el número secreto es más pequeño. Y te vuelve a preguntar. A ver, venga, averigua. Otra oportunidad, ¿de acuerdo? Si al final el usuario dice 25, pues entonces, pues estupendo. Pues ha conseguido enhorabuena porque ha adivinado el número. Pero si han pasado 5 oportunidades, o sea, si han puesto 5 números y no ha averiguado el número secreto, entonces se le dice, pues has perdido y tal, ¿de acuerdo? Entonces se os pide que hagáis 5 funciones, aquí 5, vale, que hagáis pues estas 5 funciones. Primero, una que se llama generar número aleatorio. Como veis, está en la cabecera, ¿vale? Vosotros tenéis que definirla. Y dice que retorna el número secreto, veis que es el retorno, y que genera un número aleatorio. Como el número aleatorio es entre 1 y 50, ni siquiera tiene parámetros de entrada. Es decir, tú la llamas al principio del programa, genera número aleatorio, y si la almacenas en una variable, pues ya sabes que esa variable tiene el sorteo que se haya hecho entre 1 y 50. Luego tenéis otra que sería pedir número usuario. Esta se va a hacer muchas veces, tantas como sea necesario. Porque le vais a pedir al usuario que os dé, ¿vale? Luego comprobar el número secreto, al cual se le meten 2 números. Mi número secreto y el número del usuario que acaba de meter. Si la respuesta es verdadero, pues significa, pues dice que retorna 0 si los números son iguales. De acuerdo, me parece fenomenal. Si el valor es negativo, dice que el primero es mayor que el segundo, y si es positivo, que el primero es menor que el segundo. Entonces, claro, dependiendo de la respuesta que os dé esa comprobación, pues podréis decirle al usuario si su número es mayor o menor que el secreto. Y finalmente da mensaje, donde se le dice al usuario si ha acertado o si no ha acertado. ¿De acuerdo? Dependiendo de esa respuesta. Por ejemplo, si dice falso, ¿no? Pues no has acertado. O bueno, depende, ¿no? Lo que tú le digas. ¿Qué hace 5 veces? Pues le decís que está mal y ya está. Es decir, pues no lo has acertado y ya has perdido la oportunidad. O lo paso, ¿de acuerdo? El denunciado. Vale. Y ese lo podéis hacer, pues yo qué sé, pues cuando sea, cuando lo veáis.
José, estos ejemplos del 1, 2, 3, 4, 5 los pasas por Classroom Sí, y los vas a poner en programación o en... ahora mismo, lo voy a poner en Classroom aquí delante de vosotros para que lo veáis. Primero, lo he estado grabando, pero no lo he estado grabando en Classroom por si acaso. Esto lo voy a meter, es que no sé ni si meterlo dentro de un... Joder, voy a crear un tema y lo voy a meter dentro de un tema, ¿vale? Voy a crear un tema que se llame entornos práctico puro de funciones. Y este lo voy a meter dentro de entornos prácticos 1, ¿de acuerdo? Y así pues más o menos. Voy a añadir además también el archivo este de adivina el número para que vosotros lo hagáis. ¿De acuerdo? No sé cuándo lo corregiremos, igual corregimos antes de lo que parece. Este ya lo tengo todo guardado, me parece. Sí. Vale, ahora estos 5 los voy a pasar al Drive, ¿vale? Entonces los tengo aquí y ahí está. Vale. Y los subo. Entonces, lo que tenéis que hacer vosotros, bueno, pues tenéis que intentar hacer ese programita pequeñito con funciones y el lunes que viene, si puede ser, lo vemos, ¿de acuerdo? O igual lo vemos antes, quién sabe. Ya veréis. Y bueno, ya está. ¿Alguna duda? No, en principio no, José. Luego cuando lo veamos saldrán todas. Sí, bueno, claro. A ver, por eso también hacemos vídeos. A ver, tened en cuenta una cosa, que nos han dicho que no podemos dar tantas horas como estábamos dando. Entonces, claro, el formato de clase cambia. Lo que tenemos que hacer ahora es hablar rápido, decir muchas cosas y dejar muchas dudas. ¿Qué pasa con las dudas? Bueno, pues ya se solucionará el próximo día. ¿Podéis hacer o intentar solucionar las dudas de otra forma? Pues viendo el vídeo de YouTube otra vez. Y dándole para adelante y para atrás y esas cosas, ¿no? ¿Vale? Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues entonces nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Perfecto, sí. 10 de la mañana. 10 de la mañana. 10. Vale. ¿A qué hora hemos terminado? ¿Habéis terminado hoy la primera? La primera. La primera hora. Nosotros. Pues creo que me he estado de 8:15 a 10. Yo he estado luego con los de segundo, que empezaba a las 10, he estado de 10 a 11. Y con vosotros, claro, tengo que estar de 12:15 a 1:15. Bueno, entonces, nos despedimos ya, si os parece, o tenéis alguna pregunta que hacer. Una cosa, José, antes de que te vayas. Sí. Los 5 ejercicios esos de ejemplos, ¿dónde los has hecho? Porque no los veo. Pues en principio en la Classroom de entorno de desarrollo. Ah, vale. Claro, porque me lo pasó Elías y pensé, pues entonces lo uso, claro. Para que lo tengamos ahí todos juntos. No me sale solamente... Espérate. No sé, pues en principio debería salirte. Bueno, paramos la clase ya si os parece, nos vemos mañana. Sí, sí. Venga, mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.